Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me van a disculpar, pero estoy un poquito mal de la garganta, así que justo coincidió con este webinar que nos hemos invitado el día de hoy, a que justo hoy estuviera mal de la garganta. Estuvimos este, por Chile y el cambio de clima Chile-Perú me chocó un poquito. Entonces, esto lo vamos a dividir de la siguiente manera. Vamos a tener una exposición de la conferencia que más o menos va a durar unos 45 minutos. Vamos a ir a dar unos alcances de lo que es la convergencia de la seguridad física e informática. O sea, como saben, hoy en día los sistemas de seguridad física se conforman sobre infraestructura de tecnología de la información. Y el conocimiento o el desconocimiento de esto hacen que nuestros sistemas sean más vulnerables o sean realmente sistemas eficientes y efectivos y lógicamente le puedan dar continuidad a lo importante que es la continuidad del negocio en las organizaciones. Y para esta conferencia nos va a acompañar Diófano Rodríguez Lozano. Diófano, como ustedes ven acá en la presentación, cuenta con las 3 certificaciones de ASIS Internacional. Es a nivel de toda Latinoamérica, creo que son 4 o 5 personas que cuentan con esas 3 certificaciones. Y al margen de estas 3 certificaciones, Diófano es máster en ciberseguridad. Entonces, él va a compartir, dentro de todo ese conocimiento y experiencia que tiene sobre los temas, un poco sobre esto, ¿no? Como le digo, esto es un alcance de lo que es la conferencia que vamos a ver en el marco de la Feria de Seguridad Internacional de Seguridad, donde vamos a estar presentes como Centro de Estudio de Seguridad. Así que les agradezco a todos su participación. Después vamos a hacer una pequeña encuesta. Durante la conferencia vamos a hacer una encuesta que esperamos que ustedes puedan contribuir con esa encuesta. Y al final vamos a hacer la presentación de la feria y también tenemos una sorpresa, así que quédense hasta el final porque tenemos una sorpresa. Y también quiero aprovechar para agradecer a nuestros enlaces en los diferentes países que han hecho posible la participación de bastantes personas inscritas hoy en esta conferencia. Creo que ha sido más de 200 personas inscritas. Así que gracias a Juan Carlos Isla de México, a Diófano Rodríguez, lógicamente, en Colombia, a Raúl Morán en Ecuador, a Juan Carlos Medina para Bolivia, y lógicamente nuestro partner en Chile, que es Humberto Santibáñez. Y bueno, tenemos varios de esos países participando acá. Así que muchas gracias a todos, gracias por su participación. Diófanor, adelante con la exposición. Bueno, Milagros, muy buenas tardes con todos. Siempre será un placer poder compartir con los colegas un poquito de los diálogos y sobre todo de esas cosas importantes que se están dando en el mundo de la seguridad actual, ¿no? La idea de hoy es poder hablar un poquito de la convergencia de la seguridad física con la informática, hecho que desde ya pues nos ha digamos que llevado a un mundo donde digamos, en algún momento no pretendíamos entrar, porque siempre la comunicación con TI y con esos temas de las tecnologías de la información fue un poquito distanciada y los equipos que teníamos en su comunicación básicamente iniciaron siendo standalone. Esto de hecho, pues empezó a crear ciertas brechas y obviamente el inicio de la seguridad se pensó desde el ser humano más que desde los medios tecnológicos en un inicio, ¿no? En la actualidad es diferente, más de los medios tecnológicos que en la vigilancia humana, y ya uno quisiera decir claramente que la seguridad física, entre sus funciones vitales, tiene 3 cosas: detectar, demorar y responder. Y en ese detectar, pues están todos sus elementos del control de acceso, está el CCTV, están las alarmas, está todos sus elementos y en las demoras, pues el tema de control de acceso, el tema de biometrías y todo eso que cada vez más se hace muy importante dentro de la seguridad y que obviamente necesita
un cuidado especial, ¿no? Eh, los sistemas ciberfísicos son sistemas que usan esa parte física, pero también tienen ese componente de ingeniería, ¿no? Cuyas operaciones son generalmente monitoreadas, controladas, coordinadas y se integran, ¿no? Por un núcleo de que, claro que es el medio tecnológico visto desde el TI, desde la información desde la tecnología de la información, o sea, un computador que nos lleva a una comunicación. Digamos que del mismo modo, pues que el Internet transformó la forma en que nosotros, los seres humanos, interactuamos entre sí, pues esos sistemas pues también han estado transformando la forma en que interactuamos con ese mundo físico que nos rodea, ¿no? Digamos que aquí aparecen ya esos grandes desafíos que empezamos a tener, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la seguridad en el transporte, en la salud, en la fabricación, en temas de agricultura, de energía, de defensa, de la industria aeroespacial y obviamente del building, de los edificios, ¿no? Digamos que el diseño y la construcción misma de esos sistemas pues plantean ya múltiples desafíos técnicos que deben ser abordados de una forma multidisciplinaria. Entonces, es parte de lo que nosotros debemos ir revisando en este entorno que cada vez más se hace un poquito, digamos que eh, más complejo, pero a la vez mucho más fascinante, como digo yo, desde el poder conocer cómo esa convergencia que nos lleva a unirnos al concepto de tecnologías de la información, que es bien importante, digamos que desde la habilitación de las IP, del protocolo Internet, digamos que las funciones ya de seguridad cotidianas que empezaron a crear una superposición de problemas en el tema de seguridad física y cibernética. Ya no es un concepto allá abstracto como lo veíamos antes, sino que ahora es una realidad. Entonces hay unas tareas para proteger unos activos. ¿De quién? De unos piratas informáticos que pueden acceder a la red de la compañía a través de mis sistemas de seguridad y en muchos casos convirtiéndome yo en ese eslabón más débil de la cadena, porque descuido algunas cosas que para mí, en términos coloquiales, diría uno, no son tan indispensables para mí, sino que hago una cosa que siempre hemos hecho y que siempre he dicho que es un error y que muchas veces nos lleva a pensar que hay elementos de juicio creados para que yo solamente piense que ese problema no es mío, sino es de TI, pero el dueño de los equipos soy yo, el de seguridad física. Entonces ahí ya tenemos que empezar a mirar cómo amarramos, cómo hacemos sinergias, ¿no? Y cómo empezamos a trabajar en esa misma condición, visto de cómo vamos a proteger también, ¿no?, la información que nosotros manejamos a través de los mecanismos de control de acceso, de CCTV, de alarmas, pero también cómo vamos a ayudar desde ese sistema a proteger la seguridad financiera de la organización, las bases de datos de clientes, la información personal de clientes que podamos tener. Digamos que la misma técnica que utilizan para la violación de redes externas, de datos, que generalmente conocemos y vemos en las noticias todos los días, donde puede ser a través de un correo, un código malicioso, un individuo que te envía un dato y que se convierte luego en un virus o te crea un backdoor. Todo ese tipo de cosas también puede pasar con mis sistemas de seguridad. ¿Por qué? Porque la habilitación de la IP de mis dispositivos, pues ya es, digamos que una tendencia bastante importante. Entonces, hay varios elementos, pero antes de ir aquí a algunos conceptos de ciberseguridad y de definiciones y de estándares, quisiera tocar un tema que es importante para nosotros. ¿Y por qué? Porque a principios de este año, no sé si ustedes recordarán, una historia bastante, digamos que como yo lo veía, ¿no? Bastante de película, como algunos podrán pensarlo, pero acaparó muchos titulares. Y es que unos hackers en algún momento se apoderaron del sistema de llaves electrónicas de un hotel de lujo en Austria, ¿no?
digamos que los huéspedes no pudieron entrar a sus habitaciones hasta que el hotel no pagó un rescate. Y ese rescate fue a través de una moneda que todos conocemos que se llama Bitcoin. La noticia, pues, por supuesto, resultó aterradora, pues, para los huéspedes y muy, muy complicada para el hotel, visto desde su buena imagen, ¿no? Desde su buen nombre, desde su disponibilidad en el servicio, que es importantísimo por el core de ese negocio, ¿no? Entonces, aquí el tema empieza ya a tomar unos elementos importantes porque aparece todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, que obviamente ya sabemos que se pueden hackear, manipular y todos esos elementos que en algún momento de pronto nos resultaban descabellados, pero que en este escenario repleto de dispositivos del Internet de las cosas, pues ya es muy, muy común hablar de dispositivos que han sido secuestrados, de dispositivos rehenes, que han protagonizado por cualquier de otras formas, pues que los hackers causen los estragos, ya sea en oficinas o en hogares, bueno, en fin. También frente a ese tema, hay un elemento bien interesante y pasa con, con, con un concepto que se llama Persiari, que fue una red de botnets que se hizo a través del Internet de las Cosas, que lo que hacía era infectar las cámaras IP. Y aquí pues fue Trend Micro el que detectó aproximadamente 120.000 dispositivos que son vulnerables, ¿no? De, de, de esas IP, y pues obviamente fue denominado Persiari y estaba dirigida a más de 1.000 modelos de cámaras IP que estaban basados en diversos productos de fabricantes de equipamiento original y obviamente este desarrollo pues venía pisando los talones a Mirai, que es un malware de puerta trasera, de código abierto, que causó algunos incidentes notables en 2016, que hizo unos ataques de denegación de servicio distribuido que obviamente pues empezaron a trabajar. Entonces, como nos damos cuenta, aquí ya hay muchos elementos de juicio donde me dicen, hey, mira, si tienes una red de seguridad puesta para integrar CCTV, control de accesos, eh, elementos de alarmas, cumpliendo los conceptos de seguridad física, pues no solamente es tenerlo, sino que me está proponiendo un elemento adicional y es que me lleva a que yo deba saber cómo también debo ser parte de esa cadena fuerte que es la ciberseguridad de mi organización. Por eso es importante pensar ahora sí en estas condiciones de, digamos que muy importantes de los estándares. ¿Por qué? Digamos que ahí hay elementos interesantes en los estándares. La ISO 22301 para temas de continuidad, pero también la 27302, que son elementos que nos ayudan. Entonces, primero en ciber hay que decir que ciberseguridad como definición, pues hay varias, pero realmente es un conjunto de procedimientos y herramientas para la seguridad de datos que viajan a través de una red. Ese es como el elemento importante. Luego aparece un tema interesante que tiene que ver con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y es que aquí hay, en ese sector está el X1205, que salió por ahí en el 2008, y aquí hay un sector de las normalizaciones, y es que esta serie X habla de redes de datos, comunicación de sistemas abiertos y seguridad. Y entonces habla de seguridad en el ciberespacio. Y ahí habla unos aspectos generales interesantes que ustedes podrán descargar porque digamos que es abierto y ustedes lo pueden tener para poder hablar un poquito sobre estos temas. Aquí se exponen también diversas tecnologías de ciberseguridad disponibles ¿para qué? Para contrarrestar las amenazas y cómo pueden ser los encaminadores, los cortafuegos, la protección antivirus, los sistemas de detección, eh, y hablan de un concepto que utilizamos mucho en seguridad física, que es seguridad en profundidad. En la parte de seguridad informática también es importante ese concepto. Luego aparece el tema ahí de la ISO
de la ISO 27032. Y ahí hay cosas importantes frente a esa ISO. Primero, pues que es una ISO que ya habla solamente del tema de ciberseguridad y proporciona una orientación para manejar el estado de la ciberseguridad y extraer los aspectos únicos de esa actividad y sus dependencias en otros dominios de seguridad en particular. Entonces, mire que ahí ya estamos tocando seguridad de la información, seguridad de la red, del Internet, la protección de la infraestructura crítica, eh, cubre las prácticas de seguridad básicas para los interesados en el ciberespacio, tiene una visión general de lo que es ciberseguridad y una explicación de la relación entre ciberseguridad y los demás tipos de seguridad que tenemos. Entonces, nosotros, pues, es bien importante que conozcamos eso. Y bueno, también van a encontrar una lista de estándares en esa página que ustedes ven ahí de Wikipedia, pero no es la Wikipedia que siempre consultamos, sino que tiene ya una serie una publicación específica para todo lo que tiene que ver con estándares de ciber. Es importante que nosotros tomemos eso porque hacia allá vamos y todo lo que hagamos a futuro, pues nos puede convertir en el eslabón más débil de la cadena de seguridad, pensando en que nosotros somos los responsables de ella, ¿no? Entonces ahí hay elementos de juicio para empezar a trabajar. Entonces, esto se asocia básicamente a la protección contra accesos no autorizados a los sistemas informáticos de Internet. Eso se puede pasar muy fácilmente, no es difícil, digamos, que llegar a que tengamos ese problema, ¿no? Digamos que la gran inseguridad del Internet de las cosas, pues ha generado muchos de los ataques de denegación de servicios que han bloqueado o noqueado la red en algún momento. Entonces, muchas veces no hemos podido acceder a Twitter, ni a Netflix, ni a Spotify, entre otros servicios. Lo más probable es que seguramente eso obedeció en algún momento a esos ataques de DDoS masivos que se dieron y obviamente pues generaron que los equipos se colapsaran. Digamos que el arma preferida de los que organizan ataques de denegación de servicio distribuido, pues es el Internet de las cosas. Y ese Internet de las cosas nos involucra directamente desde el punto de vista de la seguridad corporativa. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados de la seguridad física. Y entonces pensamos en mis protocolos de seguridad física, en mis protocolos de control de accesos, qué debo hacer y qué no. Entonces, ya cuando hablamos de control de acceso, decimos que tiene dos tipos de fallas, falsos aceptaciones o falsos rechazos, cuando estamos hablando ya en ese orden, pero a veces, no digo que siempre porque esa no es la generalidad, nosotros hemos ido y yendo ya y recorriendo ese camino, yo les decía en alguna conferencia algún día y era que para los demás es muy fácil llegar a seguridad física con conocimientos como estos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen que remar al contrario de nosotros. Ellos ya vienen con un conocimiento que es donde está ahora el concepto de seguridad física, y lo otro es aprender elementos básicos de la seguridad física que se pueden aprender en el desarrollo de la actividad. Entonces, los sistemas informáticos son vulnerados de muchas maneras. Si eso es así, pues nuestros sistemas de seguridad, nuestros sistemas tecnológicos de la seguridad, pues también son vulnerables a través de estos mismos elementos, no de otros. No es que me desconectaron la cámara, no. Lo pueden hacer a través de eh, cosas como el malware, cosas como los spyware, cosas como los virus, cosas como dejar un backdoor no parchado porque nuestro proveedor se le olvidó o porque es el que nos da soporte, pero no nos da soporte, pero no tiene las precauciones de seguridad para poner un filtro y que nadie pueda utilizar o explotar esa vulnerabilidad. Entonces, esas vulnerabilidades, ¿por qué hay que prestarle atención? Realmente porque valen mucho dinero, porque tienen un costo impresionante frente a qué puede pasar en una operación. Si nosotros vemos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, pues es la pérdida económica que se tiene de no estar teniendo disponibilidad, teniendo oportunidad para prestar un servicio, teniendo
confidencialidad con los datos que la gente me da a mí para hacer mi tarea. En fin, todos esos elementos, pero si lo vemos de seguridad, podemos dejar un área completamente sin seguridad solamente porque alguien secuestró mis elementos de seguridad y me los convirtió en una red zombie, en una botnet. ¿Y qué hizo? A partir de ahí realizó un ataque masivo a otros lados y donde me voy a ver involucrado. Pero también perdí elementos de mi corporación porque estuve perdido ahí. Entonces ahí podemos también perder reputación. Ahí también existen unas implicaciones legales. Cuando se genera un ataque a partir de un vector como CCTV o control de accesos, pues viene una investigación. En esa investigación, obviamente, de la informática forense, tenemos que empezar a mirar los logs del equipo, a revisar, a hacer copias, ahora sí clonadas, byte a byte, de los discos que estuvieron intervenidos. Empezamos a mirar qué fue lo que pasó y cuáles IP y cuáles elementos estuvieron involucrados dentro de esa actividad. Eso genera unos problemas importantes, porque vienen unas demandas, vienen unos temas de imagen corporativa, vienen unos asuntos complejos si hay que pagar algún dinero o alguna cosa por daños y perjuicios. Entonces, mire que ese temita que antes teníamos aislado, ahora se volvió uno solo. Entonces es importante que nosotros, desde la seguridad física, empezamos a entender cómo funcionan esos elementos de seguridad cibernéticos que nos van a ayudar. Entonces, ¿por qué el firewall? ¿Por qué el router? ¿Por qué mi antivirus debe ser legal y no pirata? ¿Por qué mi software debe ser legal y no pirata? Todas esas cosas pues son importantes acá. También, también pasan cosas que cuando se llevan imágenes, eh, pues estamos exponiendo la privacidad de las personas, ¿no? Porque las imágenes que yo estoy viendo en mi CCTV o la información que estoy teniendo en mis bases de datos del control de acceso es información personal. Es cómo se llama la persona, el número de cédula, en qué área de la empresa trabaja, a qué se dedica. Es información que hay que cuidar. Entonces ahí también puede existir una violación de la privacidad que me puede afectar. Y obviamente hay una relación entre el crimen del mundo físico y el virtual que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Lo que ustedes ven aquí en esta parte de la derecha, donde dice cantidad de total de malware, ahí hay una gráfica que muestra los últimos 10 años. Esa gráfica, la última actualización se hizo el 8 de mayo del 2018. Entonces, ahí hay, digamos que, cómo se ha venido comportando el aumento del malware cada vez más, cantidad de malware sobre los años. Y si ustedes ven la gráfica, siempre va a ir en aumento, porque es un negocio rentable. ¿Y qué hacen ellos? Pues explotar las debilidades, y muchas veces nuestras debilidades están con nosotros, ¿no? Entonces, el malware, ya sabemos todos que es un software malicioso, entonces ahí aparecen todo lo que tiene que ver con botnets, que es básicamente una infección silenciosa. Ahí hay algunos elementos que me empiezan a mostrar que algo está pasando, mi red se pone lenta, hay algunas cosas que no me parecen que estén funcionando bien, y esos ya son como esas advertencias, como esas señales, como cuando uno va al médico porque le apareció una alergia, o porque para que el médico le diga qué se puede tomar, ¿no? Cómo lo va a medicar, pero antes, pues tiene que diagnosticarlo y eso es importante. Luego viene el tema de ransomware y el ransomware sí es un tema, digamos que muy de moda, todos estamos siempre viendo noticias sobre el ransomware y sabemos que es un elemento malicioso que lo que hace en muchos casos es secuestrar mi IP, mi equipo, realmente la IP de mi equipo y obviamente me va a pedir un rescate para poderme devolver la información. Físicamente me salen pantallas donde dice, hey, ¿quieres volver a ver tu información? Mira, hay que hacer esta consignación en Bitcoin, que es la moneda que dificulta mucho el tema de rastrear porque está pegando en muchos servidores en muchos tiempos, se mueven mucho los monederos y bueno, ahí hay un poco de cosas interesantes para ver. Y también el tema de backdoors, que a veces son también códigos maliciosos que se utilizan para crear una entrada y lo que hace generalmente, inicialmente cualquier hacker es empezar a golpear puertas, o sea, a ver qué puertos tengo abiertos o cerrados y de esa forma poder ingresar.
Por eso es importante que nosotros, cuando nos conectemos a nuestra red, también entendamos toda esa tipología de red que es importante para ese desarrollo. Luego, hay herramientas del cibercrimen ya que se consiguen, ¿no? Y pues yo creo que aquí, en el ambiente donde estamos, ¿quién no ha estado en un tutorial para ver cómo craqueo el Windows 10? ¿Cómo? Para todo hay tutoriales. Eso nomás hablando de Google, ¿no? De los buscadores que normalmente conocemos, porque hay otros que son mucho más avanzados y me permiten buscar más cosas, sobre todo cuando estoy en la dark web o en la deep web, pues ahí consigo mucha más información y elementos que me pueden ayudar a explotar muchas de las vulnerabilidades que tienen nuestros sistemas de seguridad y que pues por ahora no los conocemos o no los tenemos tan presentes o no los han explotado, ¿no? Entonces, son de verdad elementos que se encuentran. Entonces hay ya un kit de herramientas para el craqueo de sistemas. Hay ya elementos que anulan el antivirus y se llaman contravirus. Ya hay páginas que hospedan y que ofrecen esos servicios criminales, lavado de dinero tradicional y virtual. Y hay un tema que no va a pasar nunca de moda, se llama ingeniería social, que es uno de los temas con los que generalmente uno inicia, ¿no? Ingeniería social, esa búsqueda de información inadvertida, para el otro es fundamental, y entonces yo puedo empezar a mirar, hey, bueno, y las cámaras de ustedes cómo se conectan, no, que sí, que mire que nosotros las podemos ver desde aquí, y empezamos a soltar información de forma tal que después ya cuando empiezan nuestros problemas, empezamos a rebobinar nuestro cassette, y es que hemos dado información de mi red, de mi sistema de CCTV, de mi control de accesos, de mis alarmas, porque ahora todo ya dentro de las IP, pues uno puede hacer muchas cosas a través de buscar información con Shadowm, con muchos de esos elementos que son importantes y que obviamente nos van a ayudar de alguna manera. Aquí van a ver, este es un dato interesante por dos cosas importantes. Primero, estas son las pérdidas reportadas por fallas en ciberseguridad. Eso salió de un documento que abajo ustedes tienen el link para que quien lo quiera revisar, le eche una revisadita, ahí le muestran a uno, digamos que cuáles han sido los costos de cada uno de ese tipo de virus que han dañado, que han afectado eh, los sistemas. Entonces, mire que el malware es el más eh, importante, seguido de los ataques basados en la web y obviamente denegación de servicios. Denegación de servicios es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque es con el que más, de las noticias que más se ha sabido en temas de seguridad, es a través de ese ataque. Por lo menos Mirai Botnet es un ataque que se hizo de DDoS, desde el Internet de las Cosas. Entonces, ¿qué hizo Mirai en el 2016? Explotó vulnerabilidades de DVRs y cámaras IP. Ataques de esta magnitud obviamente se producen espontáneamente y obviamente hay que hacer investigaciones ya posteriores para poder saber qué fue lo que pasó en ese incidente y cómo se llegaron a utilizar alrededor de 145.000 dispositivos que fueron infectados por un troyano que se llamaba Mirai. Digamos que la mayoría de esos dispositivos eran cámaras IP y dispositivos de grabación de video ubicados en casi todos los países del mundo. Ese es como parte de lo que uno miraría. Entonces aquí los delincuentes detrás de ese ataque lo que hicieron fue conseguir un elevado número de dispositivos infectados gracias a que tenían configuradas cosas como esto, que es importante que lo revisemos, que las contraseñas por default, esas contraseñas por default, generalmente los fabricantes tienen 4. Cuando nos instalan, les nos cancelan 2 y las otras 2 pueden quedar abiertas. Entonces debemos saber si tienen 4 o solamente tienen 2. Es una de las preguntas que hay que hacer. Si tienen 4, pues necesito bloquearlas todas 4. Si tiene 2, pues que sean esas 2. Entonces, ellos,
Gracias a eso, por default, pues les permitió el acceso y controlar remotamente los equipos. Ese fallo de seguridad fácilmente evitable porque digamos que es de la lógica, de un concepto que yo llamo la gerencia de lo obvio. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a decir, no, es que eso es obvio, pero obvio para quién. Para mí puede ser obvio, pero para el otro no. Entonces hay que contarle esa historia para evitar que nos pasen este tipo de cosas. Entonces, el principal causante, pues, de ese tipo de cosas, pues, es que el problema está en la interacción que tiene el hombre con la máquina, ¿no? Entonces, ese es un tema bien importante. Además, digamos que eh, otro elemento importante para revisar frente a los temas de por qué pueden pasar este tipo de cosas es que a veces nosotros también instalamos redes Wi-Fi y la red Wi-Fi, si bien es cierto, genera la no utilización de cable, todo ese tipo de bondades que pueda tener, también tiene unas desventajas grandísimas. Y es que una red Wi-Fi puede ser hackeada muy fácilmente. Entonces, ese tipo de cosas es importante estar pendiente de cómo lo vamos a instalar, qué es lo que vamos a decir. Ahora, frente a los ataques de distribución de DOS por países en el primer trimestre del 2018 y el cuarto trimestre del 2017 lo tienen en la gráfica a la derecha y ahí les muestran el porcentaje por países, entonces China, Estados Unidos, Corea, haciéndole trazabilidad a esto han salido países, pero han vuelto a subir. China ha venido disminuyendo, antes era mucho más amplio, pero hay otros países que han venido subiendo, Estados Unidos que siempre ha estado ahí, Corea del Sur, en fin, todos esos que ustedes conocen y de donde nosotros podríamos tener eh, eh, ese tipo de problemas. Por eso es que es importante. Ahora, hay unos incidentes relevantes que todos hemos conocido en la generalidad. Esa generalidad habla del robo de herramientas de la NASA, que fue uno de los, eso estuvo, mejor dicho, de, de noticia, porque imagine a la NSA le robaron unas herramientas de hack, y bueno, que por qué. Básicamente lo que uno lee y que le hace seguimiento a la noticia está dado, fue posible porque un agente en algún momento dejó olvidadas sus herramientas de hacking, ¿no? Eso suena a inverosímil y suena a un detective despistado, ¿no? Pero por ahí en el cómic, como digo yo, pero ocurrió. Y es que muchas veces nosotros con el tema de las USB dejamos o traemos o infectamos las máquinas. Por eso es importante que en los entornos donde nosotros manejemos nuestros equipos de CCTV, de control de acceso, de alarmas, de elementos asociados a las mallas y todo ese tema electrónico que tiene la seguridad en este momento, pues sean equipos que no tengan acceso a que alguien les conecte memorias USB, porque si el operador al final viene y le conecta una memoria, pues puedes tener la seguridad más grande del mundo, pero el vector lo metiste. Entonces ahí hay varios elementos importantes. ¿Qué pasó por lo menos con Equifax? A Equifax lo hackearon. Entonces, ¿por qué? Hubo una fuga de datos, afectó 143 millones, 143 millones de personas. Según lo que se dice y lo que decía el comunicado de la empresa, lo que afectó fue nombres, números de la seguridad social, fechas de nacimientos, direcciones y en algunos casos también se pudo acceder a tarjetas de crédito, números de licencias de conducir y en fin, ¿no? Entonces, eh, es un evento realmente decepcionante y eso puede afectar la seguridad de CCTV, sí, porque muchas veces el vector puede ser esa parte del Internet de las cosas. Entonces hay también ataques reportados a infraestructura crítica a través de PEITA, eh, y pues obviamente cada uno de esos elementos son bien interesantes. Un ataque PEITA es un ransomware y básicamente ransomware que salió en el 2017 y se refiere a un ciberataque global que utilizó un cifrado de malware que infecta el registro maestro del arranque de los de Microsoft Windows. Obviamente para reforzar un reinicio y obviamente exigir el dinero. Y WannaCry, que son 150 países involucrados. Eso como la generalidad.
¿Nos puede pasar a nosotros o podemos nosotros ser los facilitadores de que ese tipo de cosas pasen? Sí, si no tenemos adecuados elementos de seguridad importantes para esto. Entonces, ahí vienen unos retos de la seguridad. El primero es que los riesgos, que es la base, la piedra angular de la seguridad, está basada en más riesgos y mucho más complejos. Entonces necesitamos tener mucha más formación frente a esto. Luego hay que, el análisis de datos aquí es importante. Analizar y dar respuesta en tiempo real de lo que pasa en seguridad es fundamental. Pero si somos atacados, si somos vulnerados, mi equipo no está disponible, no es íntegro, no tiene disponibilidad ni integridad, pues ya esa respuesta en tiempo real se va a perder. Ya no estamos ni siquiera cerca de hacerlo. Entonces es importante. Luego, estar siempre va a ser un problema y va a ser un lío que tú no puedas prestar el servicio, que pierdas el servicio, que pierdas datos, pues es inaceptable. Entonces lo que uno tiene que buscar es proteger eso. Y lo otro siempre es pensar en la continuidad del negocio, ¿no? Esa inteligencia de negocio es importante. ¿Sí? Nosotros en seguridad tenemos un problema y es que siempre nos preparamos en el prevenir, pero en la protección, ¿cuándo? Necesitamos también tener protección, porque si la prevención falló, el evento se dio y yo necesito hacer una protección a mi entorno, a la organización, a las personas, a todos los que dependen de esa seguridad vista desde el eje transversal de los negocios, porque sin seguridad no hay buenos negocios, ¿no? Entonces ahí hay un buen elemento. Entonces, también hay responsabilidades compartidas en los proyectos de seguridad. Hay una responsabilidad legal. Y esa responsabilidad legal, pues básicamente es importante porque hay que proteger los datos confidenciales propios y de terceros. Entonces las imágenes del CCTV, entonces las bases de datos del control de acceso, entonces la información que yo tengo de los visitantes, de las personas que ingresan, de los que grabo, de los que tengo en imágenes, pues tengo que proteger esos datos. Si yo quedo expuesto, pues tengo problemas. Ahora, hay que tener unas políticas de uso de los sistemas informáticos claras y que estén dentro de las políticas, estén normados, que tenga clara cuál es la norma. ¿Por qué? Porque a veces tenemos políticas de lujo, o sea, son divinas puestas, pero no se aplican, no son aplicables y eso genera vulnerabilidades, sí, porque permitimos, somos muy flexibles a la hora de regular esto y exponemos nuestros sistemas de seguridad. Otro es usar herramientas de protección de la incidencia de factores externos. Entonces, el firewall, buenos antivirus, legales, políticas de ingreso, todo lo que tiene que ver con contraseñas, con password, el cambio de esos passwords en unos determinados tiempos. Obviamente está también el utilizar herramientas de protección contra factores internos. Recuerden que el problema también es el factor interno por un concepto que ya vimos atrás, que tiene que ver con el concepto de ingeniería social. Entonces ahí también hay elementos que necesitamos proteger. En esa responsabilidad compartida del proyecto, pues hay unas reglas de ciber que son importantes y que pues son tomadas de INCIBE, que es una página que muestra elementos de seguridad cibernética y que son para la educación. Y aquí la responsabilidad pues es primero definir y documentar la política, luego está el implementar los controles de acceso lógico y físico, ¿no? Porque yo puedo tener la excelente seguridad lógica, pero si alguien puede acceder a mis servidores y le echa un vaso con agua, derrama un vaso con agua dentro de mi servidor, hasta luego. Toda su seguridad, muy buena, excelente, mucha inversión, pero un problema físico la destruyó. Te dejó por fuera, por lo menos. Entonces, es importante realizar los backups. En la actualidad, por lo menos en Colombia ya muchas de las empresas públicas piden que los backups sean a 5 años. Que yo tenga un backup de 5 años. Ahora, hay que decir que eso implica un costo, ¿no? Y unos elementos importantes para revisar, pero que mire que hay que tener en cuenta, esos backups cuentan con unos elementos importantes y obviamente pues eh, eh, se hace
eh, muy importante dentro del desarrollo de los temas. Cada vez es más importante tener claro eso y obviamente nos ayuda. Lo otro es que las actualizaciones de nuestro software, y eso es un tema que hay que hablar con el proveedor, siempre es importante que nos hagan llegar esas actualizaciones. Siempre hay versiones mejoradas de lo que tenemos y es importante mantener actualizados nuestros equipos porque con eso estamos de alguna manera protegiéndonos y protegiendo nuestra red. También tener controles, también tener transmisión segura de datos, soporte, ¿no? La gestión de soporte es importante para la respuesta. Todos los restos de actividades que se den, entonces hay que monitorear mi red, saber, se pudo presentar un intento de ataque, alguien trató de ingresar con claves que no le correspondía, y bueno, y también pensar si nos llega a pasar algo, cómo apoyamos la continuidad del negocio. Entonces, aquí pues hay unas acciones que hay que tener importantes para la protección. Cultura organizacional de seguridad informática, todo lo que tiene que ver con firewall, antivirus, bloquear los equipos cuando no estamos, contraseñas seguras, planificación, implementación y auditorías del plan de seguridad física de la empresa visto desde el concepto tecnológico y obviamente revisar mis sistemas cómo están, actualizarnos, ¿no? Leer publicaciones para conocer más sobre los temas, recibir alertas de seguridad que nos den aviso de nuevas modalidades de ciber que nos puede ayudar mucho en este tema. Aquí hay un ejemplo de red empresarial, entonces generalmente uno ve un tipo de red de esta, de la red empresarial normal, y la ve segura. Tenemos un internet que es como yo digo, donde están mis servicios públicos, porque todo el mundo puede acceder, pero de ahí para allá tenemos un firewall, que es mi external firewall, que me ayuda a proteger, tenemos el control de dominios global, tenemos los clusters, las bases de SQL Server, y bueno, como lo vemos, es un tema seguro, ¿no? Ahora, ¿por qué no pensamos nuestras redes de CCTV, de, de control de accesos, de alarmas cuando las tenemos propias? Porque cuando las tenemos tercerizadas, pues ellos nos deben garantizar eso, pero no no quiere decir que nos descuidemos, sino que tenemos que auditarlos a ellos como tercera parte y sería interesante que lo revisaran. Esto hace parte de las ciberamenazas. Esto es un pantallazo tomado de una página que se llama Cybermap de Kaspersky, que muestra en tiempo real cómo se comportan los ataques entre países a nivel mundial. Pero también me pueden revisar qué vulnerabilidades tienen mi IP, todo ese tipo de cosas. Ustedes pueden ingresar a ese link para que lo vean. No lo hacemos ahorita porque eso, pues, por el peso y el tiempo real genera unos problemas ahí con el ancho de banda que distorsionaría un poquito la conferencia. Pero esto lo van a encontrar ustedes ahí. Luego, esta es mi red empresarial. ¿Qué puede pasar? Pueden pasar varias cosas. Cuando yo tengo mi red empresarial acá y mi usuario tiene acceso a través de poderse conectar y no lo hace por redes seguras, a través de VPNs o ese tipo de cosas, se puede conectar desde su laptop personal. Hace algún tiempo, los hackers reescribieron subtítulos de películas, perdón. Entonces lo que hacían era reescribirlos y camuflarlos para que los elementos de control los vieran como normales y los dejaran pasar. Entonces, al final, ellos atacaban los uploads y en tiempo real tomaban control de mi máquina. Luego ellos corrían un programa de hacking que se hace a través de Linux y tomaban control y me podían ingresar a través de eso a mi red corporativa o me podrían hacer cosas a mi computador. Es más o menos como el control. Ahí en los dos slides que ustedes tienen abajo en YouTube van a encontrar el video, cómo funciona esto y qué ataca y cómo ataca ese condicionamiento. Eso nos puede pasar a nosotros, sí, en nuestras redes de seguridad corporativas, de seguridad física, pues podemos tener ese acceso. ¿Por qué? Porque en la actualidad todo el mundo quiere ver sus cámaras desde cualquier parte, todo el mundo quiere saber qué está pasando en su organización, yo necesito la última tecnología, porque aquí también hay modas, ¿no? Y el tema de modas es importante. Digamos que por lo menos las cámaras de 180 grados ya han venido
migrando mucho a 360 por las condiciones técnicas y por los elementos de valor que me generan cuando las utilizo, y eso hace pues que sea mucho más fácil cubrir muchas zonas con menos cámaras. Y bueno, eso va a depender también del sitio. Esta es otra de las páginas donde ustedes pueden ver en tiempo real los ataques, perdón, los ataques donde se originaron, los tipos de ataques, activos que atacaron, la vida de los ataques. Y eso se ve en tiempo real. La página se llama NorthScore y pues es importante que ustedes la revisen también para que la tengan. Aquí hay un ejemplo de red empresarial con accesos remotos. Entonces, muchas veces este acceso pues también puede generar que a través de ingeniería social mi acceso remoto, la persona que hace ese acceso remoto pueda ser vulnerada a través de fraude y pueda afectar mi red corporativa, ¿no? Esta ya es más centrada en nuestro sistema de seguridad y entonces tenemos todos estos que son los usuarios que vimos en todas las redes, mi conexión a internet a través de esa conexión voy a mis servidores para tener mis cámaras y mis bases de datos. Muchas veces mi conexión a internet es muy simple, por no decir que muy fácil de vulnerar, pero eso me puede generar un problema y es que se pone muy complicado garantizar la seguridad de esos sistemas si no lo tenemos claro cómo funciona cada uno de esos elementos. Y por último, pues hablar un poquito de qué cámaras puedo encontrar abiertas, y aquí hay una página que se llama insecam.com. Ahí ustedes ingresan y van a encontrar un poco de cámaras que están abiertas en muchos países y usted puede ingresar en muchas de ellas, usted puede tomar el control, hacer paneos, hacer pan tilt, zoom, todo ese tipo de cosas que nosotros hacemos. Y pues hay unas que puedes ver en tiempo real, o sea, que significa que hay una vulnerabilidad y pues obviamente hay que revisar que eso no nos esté pasando a nosotros. Lo otro es que yo a través de una página que se llama Chodan puedo revisar qué IP de cámaras hay. Entonces usted pide IP cámaras o la búsqueda que esté haciendo y él le da un listado de cámaras y usted puede cliquear en cada una de esas cámaras y mirar cuáles están abiertas y cómo están, y hay unas que te permiten entrar y hacer tomas. Ese Chodan me muestra cuáles están expuestas a la red. Entonces, hay varias cosas, hay varias herramientas en las que nosotros podemos utilizar para empezar a blindar el concepto desde el punto de vista esa convergencia. Entonces, en la red empresarial, pues yo tengo mi red empresarial y mis sistemas de seguridad. ¿Qué estoy buscando? Pues que un troyano no me vaya a afectar. Pero hay veces pasan cosas como esta. Debo conectarme a través de un usuario seguro. Debo estar conectado ahí. Luego, me piden también que yo debo tener accesos remotos. Entonces, tengo accesos remotos y esto es lo que hay. Pero si hay uno de esos es vulnerable y puede pasar, pues mi sistema quedó comprometido. ¿Eso qué significa? Que cuando el hacker entra, va a comprometer mi sistema con un virus, con un botnet, con un troyano, con lo que ustedes quieran. Y al final me va a hacer un ciberataque. Ya tengo un objetivo, me atacó. Lo que va a generar después es esto, una explosión donde nosotros no sabemos qué va a pasar, cómo vamos a actuar, y bueno, ya estamos complicados porque tenemos a nuestra organización inmersa dentro de un problema. ¿Hay acciones para la protección? Sí, primero auditar las políticas de seguridad internas. Segundo, incluir estrategias de seguridad de la información. Tercero, siempre involucrar al departamento de TI en los proyectos. Utilizar servicios y equipos de proveedores comprometidos con la ciber. Someterse a auditorías de empresas especializadas en el tema. Hacer lo que hicimos hoy, o sea, informarnos del tema. Y planificar para evitar incidentes, pero considerando la recuperación ante el desastre. Y aplicar siempre PHBA, ¿no? Que es importante. Hay unas referencias de muchos de los temas y yo les agradezco inmensamente el tiempo. Espero haya sido eh, muy interesante para ustedes, espero haya sido enriquecedor y espero les sirva muchísimo. Mil gracias, Milagros, y mil gracias a todos los colegas por escuchar. Muchas gracias, Diofanor. Bueno, para los que se conectaron un poquito más tarde cuando iniciamos,
Milagros Céspedes del Centro de Estudio de Seguridad, directora. Sí, entonces, bueno, primero quería agradecerle nuevamente a Patricia. Patricia Costa es la directora de la Feria de Seguridad Internacional de Colombia. Esa feria ya tiene muchísimos años y voy a dejar que ella les cuente un poquito de la feria. Y a todos los que han participado en esta actividad el día de hoy, vamos a tener, una vez que Pati presente, una sorpresa para todos. Patricia, adelante, por favor, para que tú puedas explicar un poquito de esta feria e invitar a todos los colegas que hoy nos acompañan en esta conferencia. Gracias, Milagros. Gracias, Diáfano. Excelente conferencia. Creo, Milagros, que debemos repetir este tipo de conferencias que ayudan muchísimo al sector a ponerse en sintonía con lo que está pasando en tecnología y en todos los campos de la seguridad. Muchas gracias a todas las empresas y personas que se inscribieron en este webinar. Les agradecemos la compañía esta tarde y para ustedes pues quisiéramos también darles la información de la Feria Internacional de Seguridad que se realiza en Bogotá del 22 al 24 de agosto en las instalaciones de Corferias. La feria reúne más de 300 expositores de todos los campos de la seguridad. Son líderes globales, fabricantes, distribuidores e integradores que presentan soluciones de seguridad para todas las verticales del mercado. De manera que durante esos 3 días esperamos que también allí se dé una convergencia de todas las personas interesadas en tecnologías de seguridad. Hemos acuñado un lema este año para la feria y es soluciones inagotables de tecnología. Tendremos allí exhibiciones en tiempo real, expositores con sus últimas novedades en todos los campos de la seguridad y una gran agenda académica de la que forma parte también ustedes como comunidad que está siempre a la vanguardia en la capacitación y profesionalización del sector. De manera que bienvenidos a la feria, vamos del miércoles al viernes 22 al 24 de agosto y no sé si te parece que hagamos de una vez, demos la sorpresa para nuestra audiencia, Milagros. Claro, por supuesto. Adelante, Patricia. Claro que sí. Bueno, entonces queremos la feria, ustedes saben que llegar a la feria se puede llegar por varios conductos, preregistrarse a través de nuestra página web, ahí en la imagen ustedes tienen un código QR, lo pueden bajar y preregistrarse, encontrar mayor información de la feria también en el otro código QR, pero como saben ustedes, las líneas o las largas colas cuando se llega a una feria, pues nos hacen un poquito demorar el ingreso a lo que se viene a ver, que es a conocer la tecnología. En ese orden de ideas queríamos otorgar 10 credenciales ya elaboradas que se las enviaremos a 10 de las personas que no sé, Milagros, cómo vamos a hacer este obsequio. Necesitamos simplemente sus datos que ya los debemos tener ahí en el registro y haremos llegar la credencial elaborada a las personas que manifiesten su interés en asistir a la feria, de manera que no vayan a tener que llegar a llenar un registro, sino que entran directamente como VIP a la feria. Entonces, Milagros, tú dime cómo quieres hacer la entrega. Ok, se me ocurre que cuando compartamos la grabación de esa sesión, vamos a ver en la lista de las personas que se inscribieron al webinar y participaron acá, quiénes son las personas que estén interesadas, que nos manifiesten, y entre ellos haremos el sorteo de estos 10 accesos VIP a la feria. Muy bien, hagámoslo así. Importante que sepan también que tenemos más de 100 conferencias técnico-comerciales cuyo ingreso es libre de costo y 6 foros gremiales que aparecen en la página web para que se informen también para asistir de manera que podamos, conociendo que van a venir,
buscar con los organizadores de esos foros algunos descuentos o algunas invitaciones para este grupito. Perfecto. Bueno, también quería comentarles que cuando compartamos esta información que hemos tenido el día de hoy, conjuntamente con la información de la feria, para que puedan revisarla y quien esté interesado en participar, como Diofanor va a ser uno de los expositores también, uno de los conferencistas, mejor dicho. Esto ha sido un alcance. Vamos a brindarles algunas facilidades y algunos descuentos que ya Patricia me va a comentar, que tienen los que deseen participar de esta actividad. Y bueno, eso digamos, en grandes rasgos lo que queríamos compartir el día de hoy. Tenemos otras actividades a lo largo del año, varios webinars diplomados que se vienen en breve, y queremos con todos compartir los recursos que semana a semana compartimos a través de nuestra página, ceslatam.com. Los invito a suscribirse. Tenemos más conferencias como esta, de diferentes temas que son súper interesantes, bien alineados a lo que son estándares y metodologías reconocidas. Como saben, nosotros vamos muy de la mano con ASIS International, así que los invito a ser parte de esta comunidad profesional de conocimiento y bueno, a participar en las próximas actividades. Y muy agradecida, Patricia, por esta alianza que hemos establecido con la feria, y vamos a estar presentes ahí también nosotros, Centro de Estudios, y los invitamos a ser parte de esta feria interesante. Tiene más de 20 años, ¿no, Pati? Sí, 24 exactamente. 24 años. Esta es una actividad que tiene 24 años, la más reconocida a nivel de Latinoamérica, así que esta es una buena oportunidad de participar y establecer alianzas, convenios y ahora pues el networking, ¿no? Gracias a todos los que estuvieron acá presentes. Diofanor, muchas gracias por tu exposición, y a todos los colegas que han estado presentes el día de hoy. Muchas gracias también. Gracias a los que han estado presentes. Y en breve nos estamos comunicando con todos para poderles alcanzar y puedan, los que tarden un poquito más tarde o los que quieran volver a ver esta conferencia. Buenas tardes con todos y hasta una próxima actividad. Buenas tardes, Milagros. Muchas gracias. Gracias, Patricia, que estés bien. Gracias, Diofanor. Hasta luego. Gracias, hasta luego.